Hola, ¿cómo están? Vamos a seguir con el control social de los cuerpos, la lectura que yo doy como final de la materia. Y en este caso vamos a hablar del tiempo y del espacio desde una mirada sociológica, desde una mirada eh, afín a esta materia, porque bueno, el tiempo y el espacio puede tener diferentes perspectivas sobre las cuales uno trabajar o abordarlas, abordar esas dimensiones y eh, cada una es muy rica en sí mismo y nos sirve. En principio tenemos un tema relacionado con todo lo que vimos en la materia, que tiempo y espacio está relacionado con el sentido común. Es decir, en nuestro sentido común está instalado muy fuerte una idea o una concepción del tiempo y una idea o una concepción del espacio. Es decir, lo tenemos muy naturalizado. Con lo cual vamos a tener que hacer un cierto esfuerzo para salirse de esos conceptos naturalizados que tenemos sobre el tiempo y el espacio. ¿Por qué? Porque si no, vamos a tener dificultades en la operatoria relacionado al conocimiento sociológico eh, que se puede extraer de la mirada sociológica. En realidad, nuestra concepción del tiempo y del espacio tiene que ver con un estado evolutivo actual de nuestra sociedad. Y en nuestra sociedad, una sociedad capitalista, el tiempo y el espacio se mide bajo patrones normalizados. Esos patrones normalizados permiten, entre otras cosas, la comparación. Pero lo que tal vez nunca nos preguntamos es cómo llegamos a este estadio de cosas. Digamos, evidentemente el tiempo y el espacio eh, existen de modo objetivo, siempre tenemos un aquí y una ahora, pero el modo en que lo conceptualizamos tiene que ver con un hecho social. Es decir, la forma de conceptualizar el tiempo y el espacio es un hecho social. Es decir, de acuerdo al tipo de conciencia a nivel histórico que encontremos en las diferentes sociedades a lo largo de la historia, vamos a encontrar formas de organizar el tiempo y el espacio diferentes. Es decir, si uno toma el ejemplo del tiempo, lo que uno va a encontrar es que todas las sociedades tienen formas diacrónicas de organizar la conciencia, pero no todos tienen la misma forma. O sea, eh, si uno se acerca al tiempo de la mirada sociológica, va a entender muchas cosas, o al espacio, ¿no? Va a entender muchas cosas sobre nuestra sociedad, ¿no? O sea, eh, uno se podría preguntar, ¿qué es el tiempo? Y uno me va a decir una hora, un minuto, pero eso en realidad es una medición matemática de un punto y otro punto, pero no me dice qué es el tiempo, no me explica el contenido de su existencia, ¿no? De hecho, si uno lo observa, digamos, lo observa de una forma, digamos, más profunda, al tiempo no lo podemos sentir, al tiempo no lo podemos tocar, al tiempo no lo podemos olfatear. Entonces, digamos, existe, pero no lo podemos explicar, ¿no? ¿Cómo podemos medir, uno se podría preguntar, algo que uno no puede tocar, no puede observar? O sea, todas estas cuestiones las vamos a ir viendo en esta clase. En principio, lo que tenemos es que si uno mira el universo, existen cuatro coordenadas básicas sobre las cuales podemos organizar el universo. Tres espaciales y una que es el tiempo. O sea, la primera una es el tiempo, pero después hay tres formas espaciales. El alto, el ancho y lo profundo. Son las tres dimensiones de lo espacial. Si uno toma Piaget, ¿no?
él nos explica que un niño, un bebé, cuando nace, no tiene concepción de alto, profundo, del tiempo, del ancho, ¿no? Y su operatoria, la operatoria de su cuerpo, digamos, el desarrollo práctico de moverse en el espacio y de sentir el tiempo, se va desarrollando sin tener una conceptualización del tiempo, sin tener una conceptualización del espacio. O sea, no sabe explicar, y nosotros siendo adultos tal vez no lo sepamos explicar, qué es el tiempo y el espacio, menos lo sabe explicar un bebé, ¿no? Es decir, los movimientos de los músculos se van calibrando y en ese calibrar se va aprendiendo de forma práctica lo ancho, lo profundo, lo largo y el tiempo. Es decir, se toma una idea de distancia y de tiempo. Entonces, si tenemos un conocimiento práctico sobre el espacio y el tiempo previo a conceptualizarlo, podemos sostener que en realidad la conceptualización del tiempo y del espacio, ¿no?, obedece a un orden social. Si uno observa, ¿no?, el tiempo en nuestra sociedad, en el modo de producción capitalista, el tiempo es progresivo, es irreversible, es decir, avanza, ¿no? No puede volver para atrás. Implica que si estamos en el tiempo 1, el inicio de una clase, vamos a llegar al tiempo 2, el final de una clase, pero no vamos a poder volver al inicio de la clase, ¿no? Salvo que hubiera una máquina del tiempo, uno, por ejemplo el DeLorean de Volver al Futuro. En ese caso, podemos jugar un poco. Si uno volviera del tiempo 2 al tiempo 1 en esta línea, ¿no? Si uno pudiera volver a través del DeLorean o cualquier otra máquina en el pasado, ¿qué pasaría? ¿No? ¿Produciría un tiempo 3 como es en la película? ¿No? O cualquier cosa que hagamos en el pasado ya estaba contenido en nuestro presente, por lo tanto no va a afectar el presente, ¿no? De hecho, esto es, digamos, como es la expresión del tiempo en el mito de Edipo. Ustedes saben que Edipo, perdón, fue rey de Tebas, ¿no? Pero él tenía un padre, ¿no? Que le, digamos, fue a consultar al oráculo de Delfos, ¿no? Y el padre se enteró por el oráculo de Delfos que digamos, que su hijo lo iba a matar y se iba a casar con su madre. Entonces el rey, Layo, si mal no me acuerdo, lo abandona en un monte, digamos, ordena eso, si mal no recuerdo la historia, porque estoy tratando de recordar ahora, y lo cuelgan de un árbol. Se supone que Edipo tiene algo así como, significa algo así como el nombre, los pies hinchados, algo así, para que muera. Y entonces evitar ese futuro donde el hijo de Layo lo iba a matar. Sin embargo, como el destino está marcado de alguna forma, cualquier acción que uno intente hacer en esta concepción, uno no puede modificar el resultado final. ¿Qué ocurre con Edipo? Edipo está colgado de un árbol, ahí lo recoge un pastor, lo lleva a otra ciudad, a Corinto, ¿no? Y ahí es adoptado por los reyes de Corinto y él crece su vida sin saber su historia. Hasta que un día escucha ciertos rumores de que él no era el hijo de los padres adoptivos,
que tuvo, que en realidad en términos simbólicos son los verdaderos padres. Esto no es como la guerra de las galaxias, Luke, soy tu padre. O sea, ser padre, ser madre es estar, no el hecho biológico, ¿no? O sea, es cumplir el rol, digamos, que implica la paternidad o la maternidad. Entonces, en ese sentido, hay algo de trampa, porque Edipo piensa que sus padres son sus padres. Entonces, él va al oráculo también de Delfos, y el oráculo le dice, vos vas a matar, lo mismo que le había dicho a Layo, vos vas a matar a tu padre y vas a casarte con tu madre. Entonces él dice, bueno, si yo me voy de Corinto, no pasa nada, o sea, evito esto. El tema es que el oráculo no le decía quién era su madre y quién era su padre. O sea, efectivamente yo creo que Edipo estaba realmente acertado. Su verdadero padre y su verdadera madre habían sido quienes los había criado. Pero estas son las cosas de los oráculos que no terminan nunca de decir las cosas claramente. Entonces, él sale de la ciudad. Está, digamos, saben lo que significa además abandonar la polis, esto lo hemos hablado en clases anteriores, para un griego es una especie de, digamos, de dejar el espacio que te contiene, ¿no? Es una especie de exilio, ¿no? Ya lo hemos hablado con Sócrates, lo que significa el exilio en estas sociedades. ¿Y qué ocurre? Él se encuentra en un cruce de un camino con un señor, tienen una discusión y Edipo mata a este señor. ¿Quién era este señor? Su papá biológico, ¿no? Sigue su camino, ya había cumplido una parte de la profecía, sigue su camino y se acerca a Tebas. Y Tebas estaba siendo aterrorizada por una esfinge. La esfinge, en principio, podemos, o sea, hay muchas formas, pero hay una básica que es un cuerpo de león y una cabeza de mujer. A veces tienen alas, otras cosas, pero, digamos, era un animal mítico y súper peligroso. La esfinge jugaba con sus víctimas y enfrenta a Edipo y le ofrece su vida a cambio de resolver, o sea, perdonarle la vida a cambio de resolver un enigma. Y ella le plantea que cuál es el animal que en la mañana camina en 4 patas, en la tarde, o en el mediodía, si ustedes quieren, camina en 2 patas, y en el anochecer, ¿no? Camina en 3 patas. Edipo resuelve el enigma diciendo que es el hombre. La esfinge no le gusta perder, se tira de un precipicio. Bueno. Él entra a Tebas como el gran héroe que salvó la ciudad y le ofrecen casarse con la reina porque el rey había muerto. Y la reina justamente era su mamá. Y él se casa, él tiene 2 hijos y 2 hijas, que son 2 hermanos y 2 hermanas, con toda la complicación que tiene esto, ¿no? Ya lo hemos hablado en otras clases, esta cuestión de Antígona, que es una de sus hijas, hasta que, bueno, él descubre más adelante que había cumplido la profecía, se arranca los ojos por ser ciego, ¿no? Como símbolo, y se va al exilio con Antígona, después Antígona vuelve y sabemos todo lo que tiene que ver con Antígona. Es decir, si uno pensara linealmente el tiempo, uno puede pensar que cualquier cosa que haga en el pasado afecta al presente, ¿no? Al estilo Papá Simpson diciendo, si viajas al pasado no toques nada, ¿no? O cualquier cosa que hagas en el pasado ya está contenido en el presente, ¿no? Y si uno viera por una ventana cómo va a ser nuestro futuro, uno, en términos de Matrix, lo único que puede decir, o sea, ustedes saben que Matrix también tiene un oráculo, y le dice a Neo, vos ya tomaste la decisión, lo único que falta es entenderlo, ¿no? Y en ese, lo único que te falta es entenderlo, es cuál es el camino para llegar a ese punto. Yo te estoy diciendo, vos vas a llegar acá. Y
El tema es que no hay nada que pueda hacer Neo para evitarlo, ¿no? Entonces, también es un oráculo, que es un programa diferente, o sea, si el arquitecto es el padre de la Matrix, el oráculo es el, es la madre, ¿no? Uno es un programa matemático, el arquitecto, y otro es un programa eh, intuitivo, ¿no? En ambos casos, lo que tenemos es una concepción teológica del tiempo, que es, digamos, el oráculo, como Dios está por fuera del tiempo. Entonces, cuando Dios crea el alma de una persona, al mismo tiempo la está condenando, la está salvando, la está llevando al cielo, porque el tiempo, no, digamos, el tiempo no es algo que afecte a un ser supermetafísico como es Dios. Si uno lo quisiera dibujar, el tiempo en el modo de producción capitalista sería una flecha. Ahí está, que aparecen muchas series hoy por hoy, en Avengers, o digamos en esta serie alemana, que ahora no recuerdo el nombre, aparece esto. ¿Sí? ¿Qué ocurre si uno afecta la línea del tiempo, ¿no? Y en el caso que les decía recién de el tiempo en contenido teológico, sería más bien como si uno tomara un lab, uno ve el tiempo 1, tiempo 2, esta es la forma clásica, ¿no? El tiempo teológico sería así, o sea, tiempo 1 y tiempo 2, todo contenido en el mismo un punto. O sea, todo contenido, si uno lo ve desde acá, observa un punto, ¿no? Entonces, Dios sabe cuando crea algo, un alma, si la va a condenar o no, con lo cual es medio sádico, de alguna forma, ¿no? ¿Para qué crear a alguien para después darle el suplicio eterno? Pero supuestamente Dios respetaría nuestra libre albedrío. Sabemos que el libre albedrío como concepto sociológico no existe. Todos somos víctimas de la causalidad, entonces si somos víctimas de la causalidad no podemos ser libres. Pero bueno, ahora esta forma de tiempo es una forma bastante novedosa en el tiempo, en la historia humana, siendo que la forma principal de las grandes civilizaciones y de las formas más, digamos, más extendidas en la historia es conceptualizar el tiempo de forma circular. Es decir, esto lo ven bien claro, por ejemplo, en Egipcio, en el imperio de Egipto de los faraones, ¿no? Pero en general todas las sociedades previas, durante miles de años, conceptualizaron el tiempo de modo circular. ¿Por qué? Porque no transcurría la historia, la sociedad era básicamente siempre similar, ¿no? Entonces, cada tiempo, cada ciclo que se cumplía, desde los ciclos biológicos hasta los ciclos sociales, siempre se reiteraban. No había una idea de avance. Esto, digamos, implica ciclos rítmicos que se repiten. Y estos ciclos rítmicos en la India, por ejemplo, llegó a la idea de reencarnación, que sería esto, un ciclo rítmico que se repite, ¿no? En el caso de los egipcios tenemos al dios Ra cruzando la bóveda solar, ¿no? Y combatiendo todos los días el inframundo, o sea, a la noche, o sea, y saliendo victorioso, que es el sol, que sale por un lado y se opone, digamos, se pone por el otro lado si uno lo mira de forma egocéntrica, ¿no? Ahora, esto tiene que ver con que en realidad la biología tiene estos ciclos vistos desde digamos, la perspectiva del ser humano. ¿Qué son 5.000 años de historia en el ciclo de la biología de este planeta? No son nada. Somos unos segundos en la historia apenas, ¿no? Si uno tomara desde el Big Bang hasta, o por lo menos de que se formó la Tierra como planeta, etcétera, etcétera. Es decir, estas formas tienen una lógica, ¿no? Donde básicamente se reniega la historia y el primer relato lineal de la historia que uno puede encontrar como más conocido,
vaya a saber si había uno otro, pero el que recuerdo ahora es el Éxodo, ¿no? El Éxodo tiene una historia, que fue el primer libro que se escribió de la Biblia, tiene una historia que comienza y una historia que termina. O sea, rompe con la forma clásica de analizar o de conceptualizar la historia como una especie de eterno retorno, o como no como una especie, sino como un eterno retorno. Ahora, los griegos, ¿no? Tuvieron muchos filósofos, Platón y Parménides, por ejemplo, entendían ellos dos al tiempo como a la imagen móvil de lo eterno, como un desprendimiento, digamos, una forma, digamos, no pura de aquello que es de eterno, porque uno no puede conceptualizar lo eterno si no conceptualiza primeramente el tiempo, ¿no? Las cosas reflejan de alguna forma este mundo temporal, lo cual lo que está reforzando es la idea de eternidad. O sea, si hay tiempo, ¿no? Le permite a estos filósofos sostener la idea de eternidad. Para Aristóteles no existe el tiempo sin los cuerpos, porque los cuerpos son un movimiento. Los cuerpos están en movimiento, ¿no? Y ellos son los que permiten entender que hay tiempo, el movimiento de los cuerpos. Es decir, eh, el evolutivo cambio, el evolutivo paso de un estado hacia otro. Y eso implica el pasado, presente y futuro. Ese cambio que genera el movimiento de los cuerpos, esa evolución. Para los romanos, en el caso de Séneca, el pasado ya es algo que ya no es nuestro, ¿no? Son solamente recuerdos. El futuro es algo desconocido, no sabemos en qué va a terminar el futuro o qué vamos a hacer en el futuro. Lo único que tenemos es el presente, es este instante fugaz que está transcurriendo ahora. Y lo que hay que hacer con eso, con nuestro presente, es hacer valer cada instante, ¿no? Hacerlo valer. Y eso implica un equilibrio entre el ocio y el trabajo. Ocio no es lo que nosotros conceptualizamos como ocio. El ocio, como no hago nada, estoy descansando, el ocio es creación dentro de estas formas sociales. Dedicarse al ocio es dedicarse a pensar, a cultivarse, a ser mejor. Y el trabajo, esto es obvio, porque ya lo vimos que sin trabajo no podemos sostener el orden social. Cicerón, por otro lado, afirma que cada momento es único, es individual. Y en ese engarce entre cada movimiento único e individual, tenemos el transcurso del tiempo. Digamos, plasma los momentos históricos, esos engarces. También existe, si ustedes lo piensan, el tiempo subjetivo, que es pensar el tiempo sin las claves externas que nos da, por ejemplo, un reloj o un número matemático, ¿no? Y esto difiere de, si ustedes lo piensan, del tiempo objetivo. Todos sabemos que cuando una persona la está pasando bien, cuando cualquiera de nosotros la está pasando bien, el tiempo transcurre de forma más rápido, ¿no? Y cuando uno la está pasando mal, el tiempo transcurre de forma más lenta. Es decir, sentimos que la misma cantidad matemática de tiempo transcurre de formas diferentes. Digamos, esto tiene que ver con eventos físicos y psicológicos que ocurren, digamos, de una forma que afectan la percepción del tiempo. A ver, cualquiera sabe que si uno está en una cancha de fútbol o observando un partido muy importante y el árbitro da 5 minutos de tiempo adicionado, cómo uno sienta esos 5 minutos van a tener que ver con el resultado. Si el resultado es a favor, y por ejemplo es muy ajustado, uno va a sentir que es un robo.
¿no? Y que esos 5 minutos no transcurren más. Si el resultado es en contra, y uno tiene posibilidad el equipo que uno hincha tiene posibilidad de modificar esto, el resultado, ¿no? Uno va a sentir que 5 minutos no son nada. En un caso 5 minutos son una eternidad, en otro caso 5 minutos no son nada. ¿Se entiende? Esto tiene que ver con la situación de esperar, con la expectativa que uno pone. Si uno se enfoca en el paso del tiempo, por ejemplo, viendo un reloj, no pasa más, ¿no? Cuando uno saca la atención de este paso del tiempo y lo dirige a otra dimensión, esa atención, se dará cuenta que el tiempo transcurrió muy rápido. Ahora, a partir de Einstein y de la teoría de la relatividad, el tiempo ya no es una magnitud absoluta, sino que es una magnitud relativa. Y esto tiene que ver, digamos, que el tiempo está en función de quién y bajo qué circunstancias se mida, ¿no? Acá ya no estamos hablando nada más de una percepción del tipo subjetiva, como habíamos dicho recién, sino que tiene que ver con la velocidad, ¿no? Tiene que ver la velocidad con que se mueve el cuerpo o el que observa el paso del tiempo y la masa. Entonces, si uno pusiera dos relojes perfectamente sincronizados entre sí, perfectamente iguales, que nunca pudieran fallar en términos mecánicos, y lo ubicara más cerca del centro de la Tierra a uno y al otro lo ubicara en el punto más alto del planeta, uno notaría un cambio en el transcurso del tiempo. La masa gravitatoria en este caso afecta a la velocidad del tiempo. Y si uno viajara en la velocidad de la luz, cuando uno volviera al punto de inicio, el tiempo que para uno puede haber sido 2 días, para otro haber sido siglos. ¿Se entiende? Así que dentro de esto, dentro de estos esbozos básicos sobre lo que es el tiempo, podemos entender que, o descentrarnos de nuestra perspectiva, social, de lo que es el tiempo. El tiempo no necesariamente tiene la misma forma de sociedad en sociedad. De hecho, varía y tiene que ver con el orden social y con la reproducción de ese orden social. En sociedades complejas como la que nosotros vivimos, en modo de producción capitalista, tener idea de qué edad tiene uno, en qué fecha nació, es algo casi obvio, ¿no? Los primeros antropólogos, investigadores de otros tipos de sociedades más simples, les sorprendía que los individuos de esa sociedad no tuvieran noción del tiempo, no tuvieran noción de la edad, ¿no? Pero si uno piensa, un calendario es una herramienta para medir el tiempo súper compleja. Implica, un desarrollo histórico muy, pero muy importante, ¿no? Nos da marcos para comparar, nos da, formas de entender la recurrencia del tiempo, ¿no? Es decir, nos da un patrón normalizador del tiempo y lo organiza de modo simbólico para nuestra conciencia. Es decir, ¿no? Establece un lazo entre lo social y lo natural. Y eso nos permite orientarnos en el continuo social, que es un continuo cambiante. Si uno dijera, la próxima clase va a ser el martes tal día y a tal hora, para nosotros esas claves son objetivas, es decir, están por fuera de nosotros, ¿no?
es decir, la simbología del calendario, nos establece una complejidad bastante importante que uno, digamos, siente esa presión como todo hecho social que se nos impone. Uno tiene que cumplir plazos, etcétera, etcétera. Entonces, desnaturalicemos esto del calendario, los relojes y todas las cuestiones que hacen a nuestra orientación en clave de tiempo, digamos, y que nuestra orientación, que nosotros sepamos nuestra edad, nuestras condiciones. Esto tiene que ver no con un hecho estrictamente natural, sino con un hecho social, ¿no? El tiempo como hecho social nos puede llevar a entender, ya sabemos que el hecho social tiene una característica que es la coerción, pero además, si uno lo toma desde Elías, nosotros cosificamos un hecho social, pensamos que el tiempo es una cosa, ¿no? En términos de calendario, transcurso, cuando en realidad la medición, esa que tanto, digamos, nos genera presión y en algún punto, en algunos momentos nos angustia, tiene que ver con un hecho social, no con el transcurso en sí mismo, sino tiene que ver con esta presión propia del hecho social y con esta cosificación de las relaciones sociales que hay atrás del tiempo, ¿no? ¿Cómo llegamos a este tiempo, ¿no? Lineal, el tiempo del modo de producción capitalista? Ustedes saben que el modo de producción capitalista surge del modo de producción feudal y surge de Europa. En la Edad Media el tiempo no era estrictamente ni lineal, ni tampoco era el eterno retorno. En realidad la religión cristiana incorpora un elemento, las religiones ligado a esto, que es la creación del mundo, ¿no? Un relato lineal derivado de la Biblia, ya lo sabemos, la salvación del mundo por la acción de Jesús y finalmente el apocalipsis, el final. Ahora, en términos prácticos, esto implica un relato lineal, pero en términos prácticos, la sociedad era en general siempre parecida a sí misma, con lo cual conceptualizar la historia como en el modo de producción capitalista, que nosotros vemos que, digamos, que las condiciones cambian, mutan, era muy dificultoso y se ajustaba más el tiempo a la idea digamos, del eterno retorno. Finalmente la Edad Media no va a dar ni una línea recta, ni va a dar un círculo, sino que va a dar una especie de tiempo en espiral, una espiral ascendente, donde los ciclos se repiten, las fiestas religiosas, por ejemplo, en aquel momento no se festejaba el cumpleaños, sino que se festejaba el Día del Santo, porque probablemente porque no se supiera cuál era el cumpleaños de una persona, pero digamos, el transcurrir del tiempo tenía